Hoy vamos a descubrir un personaje singular de nuestra vieja Hispania, pero para entender mejor su origen y contexto, tendremos que empezar por lo más básico. Corocota fue el líder cántabro más conocido durante las guerras que enfrentaron a este indómito pueblo contra Roma. Pero ¿quiénes eran aquellos bárbaros asilvestrados que atemorizaban tanto a los pueblos indígenas de los llanos? Pues resulta que los cántabri habitaban la actual Cantabria y parte de Burgos, Asturias y el País Vasco. Fueron mercenarios de élite para Aníbal Barca. Y es que estas gentes hoscas de las montañas y sus tierras brumosas son descritas por Catón el Viejo en sus orígenes del año 195 a.C. Así que, ¿quieres saber más de ellos y de su temible líder? Pues quédate aquí hasta el final del vídeo. Pues bien, según el geógrafo Estrabón, los cántabri se alimentaban en 2 partes del año de bellota. Sí, la secaban, la molían y hacían pan de harina. Además creaban bebida de cebada porque no tenían mucho vino. Usaban manteca en lugar de aceite. Cenaban sentados, respetando los primeros lugares para la edad y la dignidad. Y bailaban al son de la gaita y de la flauta. Los hombres se vestían todos de negro con sayos. Usaban vasos de cera como los celtas y las mujeres llevaban ropa floridas o rosas. No usaban dinero sino el trueque o pagaban con un pedazo de plata. A los condenados a muerte los lanzaban desde una roca y a los parricidas los cubrían de piedras fuera de sus terrenos. Según Estrabón, los casamientos eran del modo griego y a los enfermos los sacaban al público, como los egipcios, para tomar consejo de los que se sanaron. Esa rusticidad y fiereza de sus costumbres no solo viene de la guerra, sino de su aislamiento de otros pueblos. Pues a falta de comunicación les faltaba también sociedad y humanidad. Pero eso cambió un poco por su trato con los romanos en época de Augusto. Piensa que antes incluso, como también hacían los celtas, se lavaban con sus propios orines. Las mujeres labraban los campos y atendían a los hombres. Y se cuenta que algunos, al ser crucificados por sus enemigos, cantaban alegremente, una manera de demostrar su fiereza. Además, preparaban un veneno a partir de una hierba semejante al apio y los llevaban a mano. Y más aún si trataban con los romanos. Durante las 2 guerras civiles de la época, las tierras de los astures y los cántabros quedaron fuera de las operaciones principales. Eran tierras bárbaras fuera de los límites de la República. Aunque sí que se sabe que algunos grupos de jinetes cántabros participaron en la guerra civil enrolados en las cohortes hispanias de los legados de Pompeyo durante la batalla de Ilerda en el año 49 a.C. Pero no sabemos el motivo exacto de por qué Roma decidió intervenir militarmente en aquellas tierras frías e inhóspitas. En las fechas de la primera confrontación cántabra, en el 26 a.C., se produjo el nuevo reparto provincial de Hispania, desapareciendo la ulterior y citerior y creándose la lusitana, bética y tarraconense. Asturias quedó bajo la influencia de Lusitania y Cantabria era jurisdicción de la tarraconense, provincia gestionada por Augusto. El descubrimiento de las minas de oro de las Médulas en León, en plena tierra hostil, y su consiguiente necesidad de explotación, probablemente justificó la movilización de legiones al norte de Hispania. Además, la costumbre cántabra de saquear a sus vecinos sometidos a Roma cada verano originó el pretexto local para abrir las puertas del templo de Jano y justificar la campaña. Y ahora sí, centrémonos en el protagonista de hoy, Corocota. Todo alrededor de él, todo es incierto. Héroe nacional cántabro, azote de Roma, rebelde indomable y líder de masas. Esta es la imagen idealista que se tiene de él en sus tierras, pero hay grandes lagunas que conceden el beneficio de la duda sobre este personaje extraordinario. La primera tesis plantea que es un caudillo oriundo cántabro de nombre céltico. Según el hispanista alemán del siglo XIX, Adolf Schulten, Corocota unificó las diversas tribus que habitaban tierras cántabras, como los orgenomescos, vadinianos y cóncanos, y fue el líder de la resistencia desde el año 26 al 19 a.C. Roma le puso precio a su cabeza, 200.000 sestercios, una enorme cantidad porque con un sestercio se cenaba y se dormía en una mansio. Pues bien, resulta que un día se presentó un bárbaro desaliñado ante Augusto con intención de cobrar la recompensa. Pero Augusto le preguntó dónde estaba el caudillo, a lo que el sujeto le contestó algo así como: aquí me tienes, yo soy Corocota. Ahora, págame lo que me debes. Augusto, abrumado por semejante valentía, lo dejó ir y le pagó su recompensa.
Pero sí, hay otra historia, quizás no tan chula, pero la hay. La segunda tesis lo define como un bandido norteafricano, sí, de Norteáfrica. Y esta teoría presenta dudas que harían quebrar a la primera. En primer lugar, Dion Casio no lo menciona en sus crónicas de las guerras cántabras, sino bastante después en una panegírica sobre la clemencia de Augusto. En segundo lugar, en dicho texto lo menciona como bandido en Hispania, no como bandido hispano. Y ese detalle puede indicar su procedencia extranjera. En tercer lugar, Augusto sí pasó la mayor parte de la guerra en el pretorio de Tarraco, pues estaba débil de salud y le aconsejaron reposo. Y claro, resulta difícil pensar que un caudillo cántabro cruzara una provincia romana en estado de guerra por una recompensa. Además, Dion Casio no habla nunca de un campamento consular o una rendición del cántabro, cosa que afirma Schulten, pero sin evidencia. En cuarto lugar, obviamente, presentarse por su propia cuenta en un magistrado de Roma, y encima reclamando recompensa, es más propio de un bandido que de un patriota idealista. No es una conducta muy lógica para un héroe de la resistencia indígena. Y por último, Corocota es la latinización de un nombre de un animal al norte de África, Crocotas, el chacal. Un nombre que encaja perfectamente en la personalidad de un pirata o un gángster de la antigüedad. Mola, ¿no? El chacal, aunque un documento de la época tardía, encontrado cerca de Cartago, aparece un tal M. Grunio Corocota, así que puede que de allí también sea originario nuestro nombre. Y no se sabe más nada de lo que le sucedió a Corocota después de aquel encuentro con Augusto. La guerra concluyó en el 19 a.C. y como cuenta Dion Casio, los últimos hispanos irredentos no salieron bien parados. De los cántabros no se cogieron muchos prisioneros, pues cuando se vieron perdidos se empezaron a suicidar. Incendiaron sus murallas, se degollaron, se envenenaron y más cosas de este tipo. Y nada, si quieres saber más de aquellos tiempos de leyenda, te recomiendo encarecidamente que te leas El último soldurio de Javier Lorenzo, una fabulosa novela histórica cuyo protagonista es este hombre extraordinario, bandido o héroe, que fue capaz de incordiar todo un imperio durante más de 7 años. Y nada, ¿qué te ha parecido a ti la historia? Brutal, ¿eh? Ya sabes, si te gusta la historia, pues suscríbete, te recomiendo que veas este vídeo que te va a encantar, que inspecciones mis otros canales y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.